Como les dije, vamos a estar cubriendo el resto del capítulo 13. Tenemos bastantes versos que cubrir el día de hoy. Mantenga su Biblia ahí y vamos a ir poquito a poco desempacando todos estos versos que el Señor nos ha dejado en Hechos capítulo 13. Pero antes de empezar a leerlo, quisiera hacerles una pregunta. ¿Cuál ha sido tu respuesta? Escuche bien. ¿Cuál ha sido tu respuesta cuando has recibido una gran bendición totalmente inesperada? Quiero que vayas, gracias. Quiero que vayas a la mente a ese momento donde recibiste una noticia súper grata y quiero que vayas a recordar tu emoción al recibir esa noticia totalmente inesperada. Les cuento algo que me pasó a mí, a mi esposa en el 2018. En el 2018 viajamos juntos a Memphis a una conferencia que había allá y de regreso de Memphis para Charlotte nosotros estábamos esperando nuestro vuelo y alguien de la línea aérea dice: si alguno de ustedes quiere ofrecer sus asientos, hemos sobrevendido el vuelo, le vamos a dar un ticket de un crédito para un futuro viaje. Nosotros nos miramos a la cara y dijimos: esta puede ser nuestra oportunidad para tener un viajecito extra. Y nosotros con mucho entusiasmo fuimos para allá y dijimos: nosotros somos voluntarios para ceder nuestros asientos. Ahora, yo sabía que en 3 horas había otro vuelo y en 3 horas adicionales había otro vuelo. Se tenía opciones para si no pues tomo este vuelo, pues voy a llegar a casa hoy. Entonces voy allá y la señora me dice: si tenemos una lista, si te damos el ticket a ti, pues entonces significa que vamos a darte un total de $400. Son buenos, por lo menos un ticket de avión y de regreso a algún lado, ¿verdad? Entonces nosotros nos quedamos esperando, resulta que llaman mi nombre y voy al frente y ella me dice: caballero, gracias por su oferta, pero lamentablemente no le vamos a dar el ticket porque otra persona se lo dimos y no va a ser necesario que usted dé su asiento. Nosotros pues nos montamos en el avión y cuando estamos montados en el avión para arrancar sale mi nombre por el micrófono diciendo: Víctor Rodríguez y Eunice Calderón, por favor, pasen a donde está el piloto para esa área. Y me dicen: sí, le dijimos que no, disculpe, pero sí necesitamos su asiento. Y nosotros pues me sentí como que me estaban regañando y todo el mundo viéndome porque ya estaba todo el mundo sentado. Y yo salgo de ahí y estoy saliendo del avión y yo pues esto era lo que queríamos, ¿no? Que nos dieran un crédito, vamos a tener que esperar y salimos. Cuando yo salgo de ahí, la señora me dice: disculpe el inconveniente, por motivo de usted darnos el asiento, nosotros le vamos a dar un crédito de $800 por persona. ¡Gloria a Dios! En ese momento recibimos unas noticias completamente inesperadas que abrieron paso para que mi esposa, yo y los niños fuéramos a Puerto Rico a unas vacaciones unos meses un poquito más tarde. Fue una noticia totalmente inesperada y era algo que yo no lo merecía porque primero me estaban regalando $1,600 en conjunto, pero no los tenía. Entonces yo quiero que nosotros usemos y mantengamos esa historia fresca en la mente y vamos a desempacar el libro de los Hechos capítulo 13 para que nosotros lleguemos al final y veamos cómo un grupo de personas reciben una noticia inesperada, inmerecida y vamos a ver la reacción que ellos llevaron a cabo. ¿Están conmigo? All right, habiendo dicho eso, nosotros vamos a comenzar. Les recuerdo, antes de entrar en el verso 13, que cubrimos los primeros 12 y que Dios, por medio del Espíritu Santo y la obra redentora de Cristo, comisiona a la iglesia en Antioquía, por medio de sus líderes, a enviar a Pablo y a Bernabé a la misión. En Hechos capítulo 13 se hizo historia.
Es el primer viaje misionero de la iglesia, la primera vez en que la iglesia está enviando de manera intencional a uno de sus mejores hombres, dos de sus mejores hombres en este caso, para la proclamación del evangelio fuera del lugar donde ellos estaban. Hasta ese punto la iglesia había sido esparcida y había crecido, pero no por la intencionalidad de los creyentes, sino por la persecución que había sido levantada. Entonces ya estamos en el primer viaje misionero. La semana pasada vimos cómo Pablo y Bernabé en su primera parte del viaje misionero llegaron a Chipre, y en Chipre ellos iban ciudad por ciudad predicando en las sinagogas de los judíos hasta que llegaron a Pafos. Cuando llegaron a Pafos había el procónsul Sergio Paulos y estaba Bar Jesús estaba buscando distorsionar la palabra y el procónsul estaba buscando escuchar la palabra. Al fin del día, ¿quién ganó esa oposición? El Señor. El procónsul creyó, mientras tanto Bar Jesús se fue ciego buscando quien lo liderara. Y ahora vamos a la segunda parte del primer viaje misionero de Pablo y Bernabé, y ahora vamos a dirigirnos hacia Antioquía de Pisidia. Antioquía de Pisidia no es Antioquía donde está la iglesia en la cual ellos fueron enviados. Vamos a leer estos versos. Dice, Pablo, verso 13, y sus compañeros navegaron desde Pafos y llegaron a Perge de Panfilia, pero Juan se apartó de ellos y regresó a Jerusalén. Ellos, saliendo de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia, y en el día de reposo entraron en la sinagoga y se sentaron. Después de la lectura de la ley y los profetas, los oficiales de la sinagoga le mandaron a decir, hermanos, si tienen alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablen. Tradicionalmente, hermanos, cuando los judíos enseñaban, todo el mundo permanecía sentado, incluyendo el rabí. Se sentaban para enseñar, mas sin embargo, el que es llamado para alcanzar a los gentiles entiende el orden en el cual Dios opera, y por tal razón él va a las sinagogas de los judíos primero, mas sin embargo, cuando le toca el momento del hablar, él no se sienta, sino que él se levanta, porque cuando las personas en esa área enseñaban, lo hacían de pie y no sentados. La tradición grecorromana, los maestros enseñaban de pie, los judíos enseñaban sentados. Pablo está llevando el evangelio a los gentiles, por lo tanto, él se levanta. Bien interesante, nosotros vemos aquí en el verso 13 que Juan se apartó de ellos y regresó a Jerusalén. Un pequeño paréntesis, ¿quién es este Juan? No es Juan el apóstol, es Juan Marcos, es el que escribe el evangelio de Marcos en un futuro luego de aquí. Este regreso de Jerusalén de Juan, de Marco, causaría problemas luego, lo vamos a ver en varias semanas después cuando lleguemos a Hechos, unos capítulos más adelante. Entonces, esta separación o el hecho de que él se regresó a Jerusalén, no hay detalles del por qué, no sabemos qué fue lo que pasó, pero sabemos que en un futuro va a ser la causa por la cual Pablo y Bernabé se separan. Sí, hermanos, hay veces que hay problemas dentro de los hermanos, hay problemas entre la iglesia, hay problemas entre nosotros, siempre van a haber situaciones como esa, por eso es que tenemos que perdonarnos los unos a los otros, ¿ok? Entonces el perdonarnos los unos a los otros, que es un mandato del Señor, viene con la implicación de que se van a fallar. Pero seguimos, porque eso lo vamos a hablar luego. Ellos saliendo de Perge llegaron a Antioquía de Pisidia. Vamos a ver lo que está aquí. Antioquía de Pisidia no es la Antioquía que estaba la iglesia que envió a Pablo, sino que era una ciudad en nombre en honor de Antíoco, rey de Siria. Pisidia era una región montañosa al norte de Panfilia, parte de la provincia romana de Galacia. Nosotros vamos a indagar un poquito más en esto un poco más adelante, porque sé que estos nombres los menciono y usted dice, ¿dónde rayos está eso? Vamos a seguir avanzando. El verso 16 dice, Pablo se levantó haciendo señal con la mano y dijo, hombres de Israel y los que temen a Dios, escuchen. Pablo se levanta, recibe una invitación,
típicamente las sinagogas de los judíos invitaban a hablar a las personas que venían como visitantes, especialmente cuando llegaban con la estatura de conocimiento que llegaba Pablo. Muchas veces habían ciertos distintivos en la ropa que ellos utilizaban, que cuando ellos llegaban a la sinagoga, ya la gente sabía, estos son predicadores itinerantes, estas personas tienen algo que decir. Entonces, Pablo intencionalmente iba a estos sitios para que le dijeran, ¿tienes algo que decir? Y Pablo decía, yes, indeed, tengo algo que compartir. Él es bien intencional en esta forma, y lo que vemos ahí es que habían hombres de Israel y los que temen a Dios. ¿Se acuerdan de los temerosos de Dios que vimos en el Hechos capítulo 10? ¿Se acuerdan de Cornelio? Cuando Pedro fue hasta Cesarea a llevarle el evangelio a Cornelio, ¿qué era ese grupo? Era un grupo de temerosos de Dios. Eran gentiles que habían creído en el Dios del Antiguo Testamento, pero no habían sido prosélitos. En otras palabras, no habían sido circuncidados. Es el mismo grupo que hay aquí. Hay judíos, hay temerosos de Dios y hay gentiles porque están en Antioquía de Pisidia. Vamos a seguir. Pablo se levantó y haciendo una señal con la mano dijo, hombres de Israel y los que temen a Dios, escuchen. Él se levanta, manda a callar a todo el mundo. Quiero que me escuchen. Y dice, el Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y engrandeció al pueblo durante su estancia en la tierra de Egipto. Y con brazo fuerte los sacó de ella. Por un periodo de como 40 años los soportó en el desierto. Después de destruir 7 naciones en la tierra de Canaán, repartió sus tierras en herencia. Todo esto duró como 450 años. Después de esto, Dios les dio jueces hasta el profeta Samuel. Entonces ellos pidieron un rey y Dios le dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, durante 40 años. Cuando lo quitó, les levantó por rey a David, del cual Dios también testificó y dijo, he hallado a David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón que hará toda mi voluntad. De la descendencia de este, conforme a su promesa, Dios ha dado a Israel un Salvador, Jesús, después de que Juan predicó antes de su venida un bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Cuando Juan estaba a punto de terminar su carrera, decía, ¿quién piensan ustedes que soy yo? Yo no soy el Cristo, pero miren, viene tras mí uno de quien yo no soy digno de desatar las sandalias de sus pies. De aquí hasta el verso 42 aproximadamente es el sermón que Pablo está dando en esta sinagoga de los judíos. Entonces yo no voy a abundar mucho en el sermón de Pablo, quiero que lo entendamos cuáles son los puntos principales que le está trayendo. Y la forma en que Pablo lo hace es que da una historia, un viaje histórico por el Antiguo Testamento para presentar la historia de Israel. Pablo comienza yendo al principio, presentando la elección de los patriarcas de Abraham, Isaac, Jacob. Luego habla de la liberación de Egipto, el cautiverio y la liberación de Egipto que aparece en Éxodo y Deuteronomio. Habla específicamente de que fueron sacados con brazo fuerte. ¿Quién los sacó con brazo fuerte? ¿Quién tiene el brazo fuerte? Jehová de los ejércitos. Pero Dios no es espíritu. ¿Cómo que tiene un brazo? Sí, esto es un lenguaje antropomórfico. Esa es la palabra de domingo que quería enseñarles el día de hoy. Se apúntala por ahí. Es un lenguaje humano para describir cómo Dios opera. Entonces el brazo fuerte del Señor es el que está obrando en el pueblo de Israel, porque Él está desarrollando un plan de redención que se va revelando progresivamente. Y esto es lo que Pablo está enseñando. Empieza con la historia de Israel, va por los patriarcas, va por la esclavitud y liberación de Egipto, va por la travesía en el desierto, donde dice que los soportó en el desierto. Otra traducción dice que era como si Dios los alimentaba como una nodriza.
Luego aparece la conquista de Canaán o la tierra prometida y la repartición de esas tierras. Y luego da un resumen y dice, todo eso aconteció en más o menos como 450 años. 400 años de esclavitud, 40 años en el desierto, 10 años en conquista y repartición de tierras, 450. Y después viene el tiempo de los jueces. Este tiempo cubre el libro de los jueces y hasta Primera de Samuel 7. ¿Cuál era el estado del pueblo de Israel para ese entonces? Se lo leo, Jueces 21-25. Este es el último verso del libro de los jueces. Dice, en esos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que le pareciera bien ante sus propios ojos. Eso es un reguero, hermanos. Cuando cada cual hace lo que le da la gana, no hay nada bueno que va a salir de ahí. Luego de ahí aparece el reinado de Saúl. Dice, ustedes pidieron rey, Dios le da un rey, tuvo por 40 años. Luego Dios quita ese rey y pone a David. David es la descendencia de Jesús. Verso 23 dice, de la descendencia de este, conforme a la promesa, Dios ha dado a Israel un Salvador, Jesús. Y una vez se establece la descendencia de Jesús, nos damos cuenta de que Pablo estaba trazando la línea para llegar hasta Jesús, y de David brinca a el último profeta del Antiguo Testamento. Está en el Nuevo Testamento, pero es el último profeta del Antiguo Testamento, Juan el Bautista. Y Juan el Bautista hace específicamente en el verso, dice, cuando Juan estaba a punto de terminar su carrera, decía, ¿quién piensan ustedes que soy yo? Yo no soy el Cristo, pero miren, viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar las sandalias de sus pies. Vamos a ver qué hizo Cristo. Porque una vez Pablo presenta esto, ya ha presentado el trasfondo, ahora es que va a presentar el meollo del asunto en Cristo Jesús. Verso 26. Hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre ustedes temen a Dios, a nosotros nos es enviada la palabra de esta salvación. En otras palabras, lo que se había estado desarrollando por siglos está disponible ahora. It's available now. Pues los que habitan en Jerusalén y sus gobernantes, sin reconocer a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, cumplieron estas escrituras cuando lo condenaron. Aunque no hallaron causa para dar muerte a Jesús, pidieron a Pilato que lo mandara a matar. Cuando habían cumplido todo lo que estaba escrito acerca de él, lo bajaron de la cruz y lo pusieron en un sepulcro. Pero, gloria a Dios por los pelos de Dios, ¿verdad? Pero Dios lo levantó de entre los muertos. Entonces, esto apunta a que la salvación mediante la encarnación, vida, ministerio, muerte y resurrección de Cristo se ha llevado a cabo. Y esto es lo que Pablo está anunciando, pero esto es lo que venía anunciando toda la ley, todos los profetas del Antiguo Testamento. Sin embargo, ¿qué hizo los judíos? Lo condenaron. Lo condenaron sin causa. Qué malos son los judíos. Se rebelaron en contra de Jesucristo, del Dios encarnado. Pero así era que decía las Escrituras que iba a suceder. Ellos condenaron a Cristo, lo crucificaron, y Él no es bajado de la cruz del Calvario hasta que se había cumplido todo lo que había escrito de Él. Hermanos, esto debe darnos aliento de que las cosas van a suceder, porque Dios es el que está orquestando todo, aún la maldad de ciertas personas. Ahora, luego de presentarles a Cristo y decir, los judíos mataron a Cristo, pero mientras Él fue condenado injustamente, mientras ellos lo encontraron culpable, Dios lo encontró inocente. Ahora le muestra a toda la historia de Israel que apuntaba al plan de Dios
en Cristo. Y lo va a hacer usando el Antiguo Testamento. Seguimos con el verso 31. Y por muchos días, déjame leer el 30 primero para que se acuerden de qué dijo Pablo en el verso 30. Pero Dios lo levantó de entre los muertos. Y por muchos días se apareció a los que habían subido con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Nosotros les anunciamos las buenas nuevas de que la promesa hecha a los padres, Dios la ha cumplido a nuestros hijos al resucitar a Jesús, como también está escrito en el Salmo 2: Hijo mío, eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que los resucitó de entre los muertos para nunca más volver a corrupción, Dios ha hablado de esta manera: les daré las misericordias santas y fieles prometidas a David. Por tanto, dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción. ¿Qué está haciendo Pablo? Pablo está usando la palabra de Dios en el Antiguo Testamento para validar la obra redentora de Jesucristo en su predicación a los temerosos de Dios y a los judíos. ¿A dónde él va? Él va al Salmo 2:7, que dice: ciertamente anunciaré el decreto del Señor que me dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Luego va al Salmo 16:10, que dice: pues tú no abandonarías mi alma en el Seol, ni permitirías a tu santo ver corrupción. ¿Por qué esto es importante, hermanos? ¿Por qué es tan importante el decir que en Cristo no hay corrupción? ¿Por qué es tan importante decir Dios cumplió su promesa y como en él no había corrupción, Dios lo resucitó? Amén. ¿Por qué? Hermanos, porque la esperanza de los judíos estaba basada en la ley. Estaba basada en su autojusticia. Estaba basada en su fe en Moisés, en su fe en Abraham, en su fe en los patriarcas, en su fe en que fueron escogidos como pueblo de Dios, en su fe en David. ¿Cuál es el problema con eso? Que Moisés pecó, que Abraham pecó, que los patriarcas pecaron, que David pecó, que todos los personajes del Antiguo Testamento pecaron, y por consiguiente ninguno de ellos está apto para presentarse delante de Dios para ofrecer ningún sacrificio, ni por ellos ni por nadie más. Entonces la fe de ellos estaba basada en que habían sido escogidos por Dios, ignorando que lo que Dios había hecho era decirles: los voy a escoger a ustedes para que crean en mi palabra, para que crean en la semilla que yo voy a sacar de ustedes, porque esta semilla va a ser nacido de una virgen y va a ser perfecto en todos los caminos y va a poder vivir lo que ustedes no pueden vivir, y entonces él va a ofrecerse en sacrificio a sí mismo, siendo perfecto, cargando el peso del pecado. Entonces va a ser muerto injustamente, pero va a morir, y entonces se va a presentar delante de la presencia de Dios. Y cuando esté delante de la presencia de Dios, mientras ellos lo encontraron culpable, Dios le decía: tú eres inocente, el sacrificio es aceptado, el Espíritu Santo lo vindica, y entonces Dios lo resucita. Amén. Amén. Ahora sí hay un camino. Mientras no había camino con todos estos personajes, porque estos personajes no eran el camino, ellos apuntaban al camino, el camino es Cristo. Amén. Cristo paga el precio de manera perfecta. Y Cristo es el que, yendo a la cruz, cargando nuestros pecados, la paga del pecado es muerte, muriendo al tercer día, Dios dice: la muerte no te puede retener. Amén. Por eso es que la tumba está vacía. Amén. Por eso es que usted y yo vamos a morir. Coma. Terminado. Y usted y yo nos vamos a presentar delante de la presencia de Dios. Y vamos a rendirle cuentas a Dios por lo que hemos hecho. Y no hay nada que usted pueda hacer para encontrar justicia delante de Dios con sus propios hechos. Pero
Cristo murió en la cruz del Calvario y nos invita a que vengamos a Él en arrepentimiento y fe. Arrepentimiento, darle la espalda a nuestro pecado, a nuestra manera de vivir, y entonces confiar en Él para salvación, para que cuando nos llegue el momento de estar delante de Dios, nosotros ir no con nuestra propia justicia, sino con la justicia del Hijo. Amén. Amén. Y decir a Dios, yo totalmente merezco el juicio, merezco la ira, merezco estar en el infierno. Eso es lo que yo merezco, mas mi confianza está en tu Hijo. Amén. Gloria a Dios. Verso 38. Por tanto, hermanos, sepan que por medio de Él les he anunciado el perdón de pecados, y que de todas las cosas de que no pudieron ser justificados por la ley de Moisés, por medio de Él, todo aquel que cree es justificado. Amén. Todo aquel que cree en la obra redentora de Jesús para salvación es justificado. Amén. Tengan pues cuidado. Aquí donde viene la alerta, aquí es donde viene el... Pero cuidado, cuidado. De que no venga sobre ustedes aquello de que se habla en los profetas. Aquí Pablo continúa con su táctica de usar el Antiguo Testamento para validar la obra redentora de Cristo. Y él entonces va al libro del profeta Habacuc, capítulo 1, verso 5, el cual dice: mirad entre las naciones, observad, asombraos, admiraos, porque haré una obra en vuestros días que no creeráis si se os contara. Miren, burladores, maravíllense y perezcan, porque yo hago una obra en sus días, una obra que ustedes nunca creerían, aunque alguien se la describiera. Esto es lo que Pablo está diciendo. Mira qué grande es lo que Cristo ha hecho. Todo lo que ustedes han creído es cierto, pero no está completo hasta que Cristo lo cumple. Y lo que ustedes están esperando que anuncia el Antiguo Testamento es lo que Cristo cumplió. En Él tenemos el perdón de nuestros pecados. En Él puede ser justificado. El mensaje de redención está disponible. Pablo decía, el mensaje ya llegó, el mensaje ya está. Las buenas nuevas de salvación son las que estoy proclamando. Hay salvación en Cristo. Hay salvación en Cristo. Usted puede entender esto, hermano, que hay salvación en Cristo. Y doy mucho énfasis por el motivo que Pablo en este momento le da un viraje en U. Y de momento de estar hablando de hay perdón de pecado, hay justificación en Cristo, pero él dice, cuidado. Cuidado que no lo rechacen. Cuidado que no sean como todos estos judíos que creyendo hacer la voluntad de Dios, llevaron a Jesucristo a la cruz. Cuidado de que no estés expuesto a este glorioso mensaje y lo deseches. Porque estás siendo expuesto a él ahora mismo. Porque puede venir el mejor de los predicadores a compartirte el evangelio de Jesucristo, pero si tu corazón todavía persevera en que tú no necesitas del Señor, o que sí, yo lo hago a mi forma, sí, es que yo lo aprendí así. Hermanos, al fin del día tu experiencia no te salva. Amiga y amigo que estás aquí, tu trasfondo no te salva. Lo que te enseñaron no te salva. Lo mejor que puedas hacer no te salva. Lo que te salva es la obra redentora de Cristo que Dios reveló en su palabra. Fe en lo que Cristo dijo, de que Él es el camino, la verdad
y la vida. Nadie va al Padre si no es por Él, por la fe en Cristo Jesús. Amén. Así que mira lo que ha hecho Dios. Vamos a cantar ese corito. Obsérvalo detenidamente. Asómbrate en su grandeza y admíralo en quebrantamiento. No existe, ni ha existido, ni existirá una obra tan perfecta y suficiente como la de Cristo. No la rechaces. No la rechaces. Los próximos versos, aquí vemos cómo Pablo concluye su mensaje y ahora vamos a ver la reacción de sus oyentes y vamos a ver dos tipos de personas. Hay diferentes tipos de personas escuchando, como les dije, habían judíos, habían temerosos de Dios, habían gentiles, gente de toda clase, toda lengua, toda tribu, toda nación en ese lugar. Mas, sin embargo, hubo dos tipos de reacciones, las cuales son representativas de las reacciones que existen hoy día con respecto al Evangelio. Hay dos reacciones. Yo te comparto el Evangelio y van a haber dos reacciones. Verso 42 dice: al salir Pablo y Bernabé, la gente les rogaba que el siguiente día de reposo les hablaran de estas cosas. Terminada la reunión de la sinagoga, muchos de los judíos y de los prosélitos temerosos de Dios siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les instaban a perseverar en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo, casi toda la ciudad se reunió para oír la palabra del Señor. Pero cuando los judíos vieron la muchedumbre, se llenaron de celo y blasfemando contradecían lo que Pablo decía. Les dije que hay dos tipos de personas. Número uno es las personas que reciben el mensaje. Cuando el mensaje de Dios es compartido, están los que reciben el mensaje. Y vemos aquí que estas personas que reciben el mensaje les rogaban a Pablo y a Bernabé a que el siguiente día de reposo les hablaran de estas cosas mientras muchos les seguían. ¿Cuáles son las dos acciones que vemos en los que estaban recibiendo este mensaje? Número uno, dame más. I want more. Conocer al Señor es querer conocerle más. Amén. Aleluya, gloria a El Dios. que diga que conoce al Señor y que ya lo conoció lo suficiente, déjeme informarle, lamentablemente no es al Dios eterno que ha conocido. Porque una evidencia de que usted ha conocido a Dios es que quiere seguir conociendo. Amén. Así es. Por eso le dicen a Pablo y Bernabé: ya, ¿puedes venir la semana que viene? ¿Puedes continuar con este mensaje? Porque yo quiero más. Yo quiero más. Y les rogaban para que ellos regresaran. Y luego de esto, les seguían. Una evidencia también de que nosotros hemos recibido el mensaje de Jesucristo es que nosotros seguimos sus mandatos en las Escrituras, en obediencia. Nosotros seguimos. Yo quiero ver cómo el Señor es, yo quiero ver qué es lo que el Señor demanda, y yo quiero someter mi voluntad a la de Él, porque la voluntad de Él es mejor que la mía. Mejor que la mía. Y luego dice: en el verso 44, que el día siguiente de reposo casi toda la ciudad se reunió. ¿Para qué? Para oír. Para oír la palabra del Señor. Otra evidencia de que usted ha recibido el mensaje es que usted se congrega. Es que usted viene, se reúne para escuchar el mensaje. Hermanos, esto es lo que hacemos domingo tras domingo. Predicamos verso por verso la palabra de Dios. No simplemente para llenar nuestra mente y conocimiento y decir, wow, qué mucho yo sé. No, es para equiparlos ustedes para la obra del ministerio que se lleva a cabo 24/7. Nosotros tenemos que ser equipados con la palabra de Dios, y esto es lo que hacemos domingo tras domingo,
cada miércoles, y es lo que deberíamos estar haciendo con más constancia en el discipulado que tenemos unos con otros, en las conversaciones que nosotros tenemos de manera informal. Debemos seguir al Señor, debemos rogar por buscar su palabra y debemos congregarnos, pero hay otros que son los que rechazan el mensaje. Verso 45 dice, pero cuando los judíos vieron la muchedumbre, se llenaron de celo y blasfemando contradecían. Vemos los que reciben, vemos los que rechazan y vemos que hay tres acciones que llevan a cabo los que rechazan: se llenan de celos, blasfeman y contradecían. Los que rechazan el mensaje del evangelio se llenan de celos porque el mensaje atenta contra su propia autonomía. Si tú crees que eres bueno lo suficiente para ganarte el favor de Dios y que alguien te diga, no hermano, que la Biblia dice que no hay bueno, no hay ni uno, no hay tan siquiera uno, no hay quien busque a Dios. ¿Cómo tú vas a decir que no hay quien busque a Dios? Yo busco a Dios. Aleluya, gloria a Dios. La palabra nos confronta con la realidad de Dios, pero también con la realidad tuya y mía. La realidad de la palabra de Dios es que es un espejo que nos va a mostrar no lo maravilloso y lindo que somos, nos va a mostrar nuestro pecado. Pero nos muestra a Cristo. Y nos muestra que hay esperanza en Él y nos muestra que nosotros fuimos afectados por el pecado que dañó la creación y que en Cristo Dios está santificándonos, transformándonos para hacernos más a la imagen de su Hijo y eventualmente iremos con Él por una eternidad. Amén. Hermanos, Amén. Cuando la palabra del Señor atenta en contra de tus propios planes, recibimos con celos. ¿Y quién es este? ¿Qué se cree esta persona que me dijo eso? Y voy a cerrar la Biblia porque eso fue escrita por hombres. Inspirados por Dios. Blasfeman a Dios al creer que pueden justificarse por sí mismos y contradicen el mensaje para así poder silenciar su conciencia. Hermanos, no hay puntos medios en el Señor. O recibes la palabra o la rechazas. Si la recibes parcialmente, la estás rechazando activamente. No hay puntos medios. Tú no puedes escoger qué es lo que te gusta de Dios y qué es lo que no, y qué es lo que más me conviene y qué es lo que no, qué es lo que más ayuda a mis planes y qué es lo que no. Tú no tienes ese poder y si lo haces estás cegado. Y suena un poquito fuerte, pero es que quiero que tengas cuidado porque el mensaje del Evangelio se está presentando y no quiero que lo rechaces. Verso 46. Entonces Pablo y Bernabé hablaron con valor y dijeron que era necesario que la palabra de Dios les fuera predicada primeramente a ustedes, pero ya que la rechazan y no se juzgan dignos de la vida eterna, así que ahora nos volvemos a los gentiles. Porque así nos lo ha mandado el Señor, te he puesto como luz para los gentiles a fin de que lleve la salvación hasta los confines de la tierra. ¿Qué aconteció ahí? La palabra de Dios fue recibida por algunos y rechazada por otros con oposición, con hostilidad. ¿Y Pablo y Bernabé qué hicieron? Con valor, con coraje, comparten la verdad de Cristo. Y los confrontan. Ustedes están rechazando esta palabra. Ustedes están rechazando el mensaje de salvación. Y esto es lo que hemos visto. Y por eso es que Dios nos ha llamado a llevar este mensaje de salvación a los gentiles.
porque ustedes lo han rechazado. Aleluya, gloria a Dios. Eso mismo debemos decir cuando nosotros nos damos cuenta de que los gentiles son salvos en Cristo Jesús. ¿Qué está diciendo aquí Pablo? Una vez más, él está yendo al Antiguo Testamento para validar lo que él está enseñando. Isaías 42:6, yo soy el Señor, en justicia te he llamado, te sostendré por la mano, por ti velaré y te pondré como pacto para el pueblo, como luz para las naciones. Desde Isaías, el profeta Isaías, unos 700, 800 años antes de Cristo, se estaba profetizando de que el evangelio iba a traer luz no solamente a los judíos, sino a las naciones. Y los judíos pensaban que eran ellos solamente. ¿Se acuerdan de Simeón, el ancianito que estaba en el templo cuando Jesucristo nace y lo llevan de bebé? Mire lo que dice las Escrituras cuando Simeón se encuentra cara a cara con el niño Jesús. Él dice, ahora, Señor, permite que tu siervo se vaya en paz. Llévame. Aleluya. Ya no hay más nada que no buscar aquí, ya tengo el Salvador en mis manos. Llévame. Conforme a tu palabra. Dice, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz de revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. ¿Qué está sucediendo aquí? Que el plan de Dios, presentado progresivamente en el Antiguo Testamento, se está cumpliendo en la persona de Jesucristo. La palabra del Señor se cumple y nunca fallará. Escúchame, nunca fallará. Esto debe llenarnos de aliento, valor y coraje para poder actuar en obediencia en cuanto a la proclamación del Evangelio que se nos ha encomendado. Amén. Amén. Me gozo en la manera en que el Señor conecta la predicación con la escuela dominical. Gloria a Dios. Y me doy cuenta que el que corre todo esto es el Espíritu Santo. Aleluya. Porque no es que su pastor fue tan brillante que dijo, vamos a organizar una clase de escuela dominical que sea bien conectada al mensaje que vamos a estar predicando. Hermanos, tengo que hacerles una confesión. Yo no sabía de qué Salomón iba a enseñar hoy. Sabía que era de evangelización. Yo le di el material, pero se lo di semanas atrás. Qué gozo cuando tenemos hermanos que pueden enseñar y me dan a mí oportunidad de, hey, no tengo que enseñar esa parte, puedo respirar en esto, puedo dedicarme a estudiar esto, y gloria a Dios por eso, pero cuando me doy cuenta que el que está orquestando todo esto en la iglesia es el Espíritu Santo, Amén. que quiere dejarnos saber que debemos evangelizar, que debemos estar preparados en todo tiempo. Amén. Amén. Un pastor me dijo esta semana, hay veces en que nosotros somos bien cabeciduros y tenemos que aprender a salirnos del medio para que el Espíritu Santo haga lo que Él quiere hacer. No seamos tan cabeciduros, el Espíritu Santo es el que está llevando a cabo su obra. Les estoy diciendo que lo que Él dijo se cumple y no fallará. Hermano, hay tantas promesas de Amén, bendición en la amén. palabra. Sí, Señor. Su palabra nunca pasará. Amén. Y se va a cumplir. Aleluya, Todas gloria las a promesas de Dios. Dios son en Él, sí, en Él, amén. 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 Ay, Santo, vive, Cristo vive. Gloria a Dios. Amén. Vamos a concluir verso 48 hasta el 52. Vamos a ver algo bien interesante aquí, para luego entrar en un poco de más aplicación. Verso 48 dice, oyendo esto los gentiles se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Y creyeron cuantos estaban ordenados a vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda la región. Aquí vemos un pero contrario. Ya vimos el pero del Señor, el pero de Dios. Aquí vemos el pero de los judíos. Pero los judíos instigaron a las mujeres piadosas y distinguidas y a los hombres más prominentes de la ciudad y provocaron una persecución
contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de su región. Entonces estos, sacudiendo el polvo de sus pies contra ellos, y se fueron a Iconio. Y los discípulos estaban continuamente llenos de gozo y del Espíritu Santo. La salvación es de los judíos. Decían, y ustedes son gentiles. No hay esperanza para ustedes. Pero ¿qué si nosotros creemos lo que ustedes creen? Pero ¿qué si nosotros creemos lo que el Dios del Antiguo Testamento dice? Nosotros creemos lo mismo que ustedes, porque ustedes sí y nosotros no, decían los gentiles. Los gentiles estaban rezagados. Los gentiles no tenían el mismo acceso que tenían los judíos. Mas, sin embargo, los judíos rechazaron al Señor. Y dice que los judíos, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Noticias inesperadas. Una noticia que ellos decían, esto es algo totalmente inmerecido y esto es una bendición de que hay entrada para que nosotros. Usted se imagina a Pablo diciéndole a los judíos, ustedes rechazaron, y usted se imagina a los gentiles aquí simplemente escuchando, ustedes rechazaron. Este es el Evangelio de Jesucristo. Esto es lo que ha sido anunciado por todo el Antiguo Testamento. Y ustedes lo rechazaron. Por lo tanto, ahora, el Evangelio es dado a los gentiles. Y los gentiles acá atrás. Aleluya. Gloria a Dios. Fuimos aceptados a la familia de Dios. Amén. Se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Sin embargo, los judíos provocaron una persecución contra Pablo. ¿Pero qué hizo Pablo y Bernabé? Sacudieron el polvo de sus pies. Con esta acción ellos están expresando simbólicamente de que ellos no tienen nada que ver con estos judíos. Y ellos continúan su misión y parten hacia Iconio. Yo quiero que usted mire esto bien importante, porque se levanta persecución, se levantan problemas, mas sin embargo la misión de Dios se llevó a cabo. Se levantan problemas, se levanta persecución, mas sin embargo la misión de Dios continúa. Y ellos parten de ahí a Iconio. Quiero que reflexionemos. Ya vimos lo que hicieron los gentiles, celebraron. Ya vimos lo que hicieron los judíos, levantaron persecución. Ya vimos lo que hizo Pablo y Bernabé, que continuaron en la misión. Vamos a ver lo que estaba haciendo Dios en ese momento. Verso 48. Oyendo esto, los gentiles se regocijaban y glorificaban la palabra de Dios, y creyeron cuantos estaban ordenados a vida eterna. ¿Quiénes creyeron? Los que estaban ordenados a vida eterna. Los que Dios había ordenado para vida eterna. Porque Dios es el Dios que salva. La salvación es del Señor. Amén. Y sí hay muchas cosas en las cuales nosotros vamos a ser por misericordia partícipes de, pero la salvación, que no se nos olvide, es del Señor. Creyeron los que estaban ordenados a vida eterna. Esta declaración es una de las declaraciones más contundentes sobre la soberanía de Dios en la salvación. Dios es quien escoge al hombre para la salvación, no al revés. La misma fe para creer es un regalo de Dios, como vemos en Efesios 2, 8 y 9. La salvación es del Señor. Y esto no debe alarmarnos. Cuando nos alarmamos es porque es un ataque directo a nuestra propia autonomía. Como que yo soy el que acepté al Señor. Yo soy el que vine al Señor. No. Usted no encontró al Señor porque el Señor no estaba perdido. El perdido era usted. Amén. Él fue el que nos encontró a nosotros. Él fue el que nos salvó a nosotros. Él fue el que nos amó a nosotros. Hermanos, todo lo que usted hace viene a consecuencia de lo que Él ha hecho, no viceversa.
No es que usted pueda hacer algo para que Dios entonces haga. No, es que Dios hizo y por consiguiente usted hace. Aleluya. ¿Ve la diferencia? Gloria. Y la palabra del Señor se difundía por toda la región porque Dios tiene un plan que Él ha decretado desde el principio. Dios ha escogido personas que Él va a traer a salvación y por medio de la proclamación del Evangelio de Jesucristo es que estas personas vienen a vida. Quiero apuntar y hacer dos preguntas de reflexión para tocar el elefante en el cuarto. Y muchas personas dicen, está claro, Dios elige, Dios escoge, la salvación es del Señor. Voy a echar para atrás. Pregunta, ¿cómo es posible que luego de ver este verso podamos creer que la salvación de una persona depende del supuesto libre albedrío de una persona? Lo leo de nuevo. Creyeron cuantos estaban ordenados a vida eterna. La salvación es del Señor. Otra pregunta. ¿Cómo es posible que luego de ver la manera en que Dios usa a su iglesia en el libro de los Hechos, podamos creer que no tenemos que evangelizar porque ya Dios ha escogido lo suyo? Que no se nos olvide, hermanos, que fuimos llamados a proclamar el Evangelio de Jesucristo a toda persona y debemos ser obedientes a este mandato aun cuando nos cueste hasta nuestra propia vida. ¿Quién escoge? Dios. ¿A quién usa para proclamar el Evangelio? A su iglesia. Si usted es parte de su iglesia, usted ha sido llamado a proclamar el Evangelio a toda criatura. La salvación le pertenece a Él. Usted no decide quién es salvo. Usted le predica a todos. ¿Sabe por qué? Porque usted no sabe a quién Dios escogió. Usted le predica a todos. Esos temas de la soberanía de Dios y esos temas de la grandeza de Dios, cuando usted trata de meterse allá arriba y tratar de entenderlos y operar por uno de los puntos solamente, entonces se nos olvida todo lo demás. ¿Qué está haciendo el Señor? El Señor está apelando. El Señor está mandando a misioneros que salen de la iglesia para llevar el mensaje del Evangelio. No se confunda creyendo que la soberanía de Dios hace que usted no tenga que hacer nada porque ya Dios lo dijo y ya Dios va a pasar. Va a pasar lo que Dios dice como quiera, aunque yo lo haga, aunque yo no lo haga. No se confunda. Porque Dios es soberano. Y Dios usa a su iglesia para la proclamación del Evangelio. Amén. Son las dos cosas. Amén. Amén, amén. La palabra del Señor se difundía por toda la región. Hermanos, quiero tratar de resumir todo esto. Dios nos crea para su gloria. Amén. Nos rebelamos en contra de Él por medio del pecado y la consecuencia del pecado es su muerte. En su misericordia, Dios traza un plan de salvación. Su Hijo Jesucristo es encarnado para llevar a cabo dicho plan de redención. El plan es llevado a cabo a la perfección y la muerte y el pecado son derrotados por siempre por medio de la encarnación, vida, muerte, resurrección del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo comisiona a sus discípulos a que sean testigos de su evangelio hasta los confines de la tierra. Cristo es ascendido a los cielos donde reina a la diestra del Padre e intercede por los suyos. El Espíritu Santo es enviado a los discípulos en Pentecostés y el misterio del Evangelio que había estado oculto por los siglos es entregado a la iglesia. La iglesia ahora predica el Evangelio, vive el Evangelio, persevera en el Evangelio y crece en el Evangelio aún en medio de problemas y persecuciones. Jesucristo luego añade a Saulo, a Pablo, a su iglesia para liderar la misión del Espíritu Santo de llevar el Evangelio a los gentiles. Luego el Espíritu Santo, por medio de la iglesia, por medio de los líderes de la iglesia, envía a Pablo y Bernabé de misión para proclamar el Evangelio a los gentiles. En resumen, hermanos, los resultados de los esfuerzos hechos por Pablo y Bernabé no dependían de las circunstancias, sino que dependían de lo que Dios había establecido en su palabra y del Espíritu Santo, quien los dirigía, los fortalecía, los sostenía y los empoderaba para la obediencia. Falta un grupito adicional. Los discípulos. Versos 52. Y los discípulos estaban continuamente llenos
de gozo y del Espíritu Santo. ¿Quiénes son estos discípulos? Los que andaban con Pablo, con Bernabé y todos los que habían acabado de recibir el Evangelio de Jesucristo. Estaban con gozo. Déjeme darle algunos puntos de aplicación para concluir este sermón. Número 1. Pablo estuvo listo cuando se le presentó la oportunidad de compartir el Evangelio. Suena feo, pero yo sé que me van a entender. A Pablo se le salían las babas a decir así porque le decían, ¿tienes algo que decir? Sí, a eso vine. ¿Es esa nuestra actitud? Pablo estaba listo, ¿y tú? ¿Estás listo? Aleluya, gloria a Dios, santo, ¿Tú vas a la iglesia? vive, ¿Y qué es lo que cree tu iglesia? ¿Qué es lo que tú crees? ¿Estás listo? ¿Cómo estamos aprovechando nosotros las oportunidades que Dios nos presenta para compartir el Evangelio? ¿Las recibimos con gozo? Amén. ¿O decimos, trágame tierra? Uy, que no me mire. ¿Ah? ¿Cuántos realmente oramos para que Dios nos presente dichas oportunidades? Amén. Número 2. Pablo utilizó todo el consejo bíblico para presentar el Evangelio porque entendía que el Antiguo Testamento va desarrollando el plan de redención de Cristo Jesús. Por lo tanto, hermanos, no paremos de estudiar la palabra de Dios. Si usted dejó de leerla, empiece hoy de nuevo. Empiece hoy, empiece en orden. Puede empezar en Génesis, puede empezar en el Nuevo Testamento o agarre un libro cualquiera, pero léalo en orden. No empiece nunca por el capítulo 4 o el 5. Empiece por el 1 y léalo completo. Sigamos profundizando en las Escrituras. Número 3. Solo existen 2 respuestas a la presentación del Evangelio: o la recibes o la rechazas. Hermanos, no hay puntos medios en el Evangelio. Actuar pasivamente a la presentación del Evangelio es sinónimo de rechazar activamente la falta de salvación, a la oferta de salvación. No caigas en el engaño de creer que tu moralidad y tu propia piedad pueden otorgarte justificación delante de Dios. Dios en su misericordia, en este momento te presenta una vez más la oferta de salvación, para que no confíes en ti ni en nadie más que en Cristo Jesús para ser salvo. Dale la espalda a tu pecado en arrepentimiento y cree que Él es el camino, la verdad y la vida. Número 4, hermanos, no seamos cristianos circunstanciales. Aquellos que basan su obediencia en las circunstancias. Si Dios me bendice, estoy gozoso. Si Dios me bendice, entonces voy a la iglesia. Descansemos en su soberanía y en su poder y en su sabiduría. Él sabe lo que está haciendo. Y si Él ha permitido el sufrimiento que estás pasando ahora, la palabra nos dice que todo obra para bien a los que aman al Señor. Él sabe lo que está haciendo. No tienes que tú saberlo para que todo haga sentido luego. Por último, los gentiles se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Este es el gozo constante en medio de la dificultad, vale la pena. ¿Se acuerdan de la historia que le hice al principio? Me dieron estos tickets. Usted sabe que una vez me ofrecieron estos $1,600. ¿Sabes qué fue inmediatamente después? La espera. La espera de estar en el aeropuerto por X cantidad de horas, cansado, y por momentos yo me distraía y esta silla, ay, ¿por qué me quedé? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? ¿Y por qué lo otro? Pero de momento yo pensaba en el premio que me habían ofrecido. Son $1,600, no te quejes. Voy a poder ir con la familia completa a Puerto Rico. En ese momento llevaba como 8 años sin poder ir. Esto vale la pena. Hermanos, vale la pena esperar en Cristo. Amén. Va a ser difícil. Gloria a Va a Dios. ser complicado. En el mundo tendréis aflicción, mas confiad.
Él ha vencido al mundo. Vivimos en un mundo caído y hay momentos donde es saludable el que nosotros digamos, ay Señor, ya, quiero estar en tu presencia ya. Pero si el Señor no nos lleva a su presencia todavía, significa que Él todavía tiene planes en medio nuestro. Así es, Señor. Confiemos en el Señor. Amén. Por último, concluyo leyendo 1 de Juan 1, los primeros versos. Hermanos, para que el gozo nuestro esté completo. Completo. Pónganse de pie mientras lo leo. ¿Cómo está tu gozo con respecto a la salvación? Hermanos, que no se nos olvide que nosotros somos gentiles. Que la salvación está disponible para nosotros. Juan dice, para fortalecer a los cristianos, dice lo que existía desde el principio y lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que hemos palpado en nuestras manos acerca del verbo de vida. Pues la vida fue manifestada, nosotros la hemos visto y damos testimonio y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba en el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído os proclamamos también a vosotros, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y en verdad nuestra comunión es con el Padre, con su Hijo Jesucristo. Os escribimos estas cosas para que nuestro gozo sea completo. Amén, amén. Padre Celestial, te doy gracias por tu infinita bondad y misericordia y porque nos has incluido en el plan de redención. Nos has dado salvación en Cristo Jesús. Y por tu Espíritu Santo yo te pido que seas tú convenciendo de pecado, Señor, en esta tarde. A todos nosotros, Señor. Para aquellos que estén en Cristo puedan ser fortalecidos en ti. Los que no están en Cristo puedan recibir vida en ti. Te damos toda la gloria, Señor, y descansamos en que tu plan se llevará a cabo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.